El silencio entre ellas se volvió denso, cargado de tensión. Isabel seguía mirándola, esperando una respuesta. Claudia sintió un nudo en el estómago, pero no sabía si era por la gravedad de la situación o por la cercanía inesperada que sentía hacia la mujer sentada frente a ella. Finalmente, rompió el silencio. Esto es mucho más peligroso de lo que esperaba, admitió Claudia, su voz sonando más baja de lo habitual. Pero si lo que dices es cierto, entonces Eduardo Valencia podría arruinar nuestras vidas antes de que siquiera toquemos su red. Isabel asintió, comprensiva, pero sin apartar esa mirada firme que parecía perforar las defensas de Claudia. Lo sé. Pero la verdad es que ya estamos dentro de esto. Ambas, respondió Isabel con calma. Eduardo no se detendrá hasta que sienta que ha neutralizado cualquier amenaza. Y tú, siendo la persona inteligente y decidida que eres, te has vuelto una pieza clave en su tablero. Si no haces algo, te destruirá antes de que te des cuenta. Claudia sintió el peso de sus palabras, pero no era solo el peligro lo que la inquietaba. Era la forma en que Isabel la veía, como si hubiera algo más detrás de esas advertencias. Algo personal, una conexión que estaba empezando a desvelarse entre ellas, aunque ninguna lo hubiera dicho abiertamente. No te estoy pidiendo que arriesgues tu vida sin motivos, Claudia, continuó Isabel. Quiero que veas las pruebas que he recopilado, que entiendas todo lo que he descubierto sobre Eduardo. Si después de eso decides que no puedes ayudarme, lo aceptaré. Pero creo que te darás cuenta de que estamos del mismo lado. Claudia se recostó en el sofá, tratando de pensar con claridad. Había una parte de ella que sabía que debía alejarse de todo esto, dejar el caso, salir antes de quedar atrapada en una red que no le pertenecía. Pero había otra parte, más profunda, que ya estaba comprometida, no solo con la verdad, sino con Isabel. Muéstrame las pruebas, dijo finalmente, con la voz más firme. Isabel se levantó sin decir nada, asintiendo con una pequeña sonrisa que no era de satisfacción, sino de comprensión. Caminó hacia una estantería en la esquina de la sala y sacó una carpeta gruesa, repleta de documentos. Cuando volvió al sofá, la colocó con cuidado en la mesa de café entre ellas. Todo está aquí, dijo Isabel, empujando la carpeta hacia Claudia. No solo los movimientos financieros, sino también correos electrónicos, contratos alterados y grabaciones. He estado trabajando en esto durante años. Solo necesito a alguien que me ayude a hacer que todo esto salga a la luz de manera segura. Claudia abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Cuanto más leía, más clara se volvía la magnitud de lo que Isabel había destapado. Movimientos de dinero a cuentas en el extranjero, reuniones secretas con políticos y empresarios, y detalles sobre operaciones turbias que claramente implicaban corrupción a gran escala. Esto es mucho más grande de lo que pensaba, murmuró Claudia, mirando a Isabel con ojos asombrados. Lo sé, respondió ella. Por eso necesitaba a alguien como tú. No puedo hacerlo sola. Claudia dejó los documentos a un lado y se tomó un momento para procesar todo. Sabía que aceptar este trabajo ahora no era solo un paso más en su carrera. Era un punto de no retorno. Si se involucraba con Isabel en esto, estaría desafiando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, poniendo en peligro no solo su reputación, sino su vida. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Algo que había estado latiendo bajo la superficie desde el primer momento en que vio a Isabel, y que ahora era imposible de reprimir. La forma en que sus ojos se detenían en los de Isabel un poco más de lo necesario, la manera en que su cuerpo reaccionaba a cada pequeño gesto de la otra mujer, a cada sonrisa contenida. Claudia no podía negarlo más. Había algo entre ellas que iba más allá del caso, más allá del peligro. Y eso la asustaba tanto como la situación en la que se encontraba. Claudia, mírame, dijo Isabel suavemente, como si pudiera leer sus pensamientos. Claudia levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Isabel. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No era una detective frente a su objetivo, ni una ejecutiva tratando de salvar su carrera. Eran dos mujeres, atrapadas en un torbellino de emociones complejas, sintiendo una atracción que ambas habían intentado ignorar, pero que ahora era imposible de reprimir.
Isabel se acercó lentamente, su mirada fija en Claudia, como si estuviera pidiendo permiso para cruzar una barrera invisible. Claudia no se movió, pero tampoco apartó la mirada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de deseo y miedo recorriéndola. «No podemos hacer esto», susurró Claudia, aunque su voz no sonaba convincente ni siquiera para ella misma. «Lo sé», murmuró Isabel. «Pero aquí estamos». Antes de que Claudia pudiera decir algo más, Isabel la besó. Fue un beso suave, pero cargado de una tensión que había estado acumulándose entre ellas desde el primer encuentro. Claudia sintió como toda la lógica que había tratado de imponer en su mente se desmoronaba en ese instante. Respondió al beso, dejándose llevar por el momento, por la intensidad del deseo que ambas compartían. Pero mientras el beso se profundizaba, una pequeña voz en el fondo de su mente la recordaba del peligro que las rodeaba, de la misión que ambas estaban emprendiendo y de lo complicado que todo podía volverse. Claudia se apartó lentamente, con el aliento entrecortado y la cabeza llena de confusión. «No podemos mezclar esto con el trabajo», dijo, más para sí misma que para Isabel. Isabel la miró, su rostro reflejando tanto deseo como comprensión. «Tienes razón», admitió. «Pero esto no es algo que podamos ignorar». Claudia asintió, sabiendo que Isabel tenía razón. Había una atracción innegable entre ellas, una conexión que iba más allá del caso, pero también estaba el riesgo. Sabía que si se involucraban emocionalmente, todo se volvería aún más peligroso. «Vamos a centrarnos en el caso primero», dijo Claudia, intentando recuperar algo de control. «Después, veremos qué hacemos con esto». Isabel asintió, aunque en sus ojos aún brillaba el deseo. Se levantó y fue hacia una pequeña mesa en la esquina de la sala, donde sacó una memoria USB de un cajón. «Aquí tienes las grabaciones de las llamadas y reuniones clave», dijo, entregándosela a Claudia. «Con esto, tendrás todo lo que necesitas para decidir si quieres seguir adelante». Claudia tomó la memoria en sus manos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. «Lo revisaré esta noche», dijo, levantándose del sofá. «Te contactaré cuando haya tomado una decisión». Isabel asintió y la acompañó hasta la puerta. Claudia sintió un nudo en el estómago mientras salía del apartamento. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre entre ellas, y no solo por el caso. Había algo mucho más profundo que las unía, algo que las empujaba la una hacia la otra, aunque el peligro las rodeara. Mientras caminaba por las calles mojadas de la ciudad, con la memoria USB apretada en su mano, Claudia supo que no había vuelta atrás. Ni para el caso, ni para lo que sentía por Isabel.